Hablando de campañas presidenciales y de su financiación y de lo que sucedió precisamente en la campaña de Gustavo Petro, se conoció hace unos días que el presidente Gustavo Petro fue llamado a declarar en un proceso en la fiscalía que él mismo había impulsado con una denuncia que hizo su campaña, luego de que la revista Semana publicó una serie de videos dentro de un escándalo que se conoció luego como los Petrovideos. En esos videos aparecían sus asesores más cercanos, Luis Fernando Prada, Roy Barreras, Armando Benedetti, la esposa de Gustavo Petro, Verónica Alcocer, dando instrucciones sobre cuáles deberían ser las estrategias para acabar con los enemigos políticos. Los videos mostraron cómo se hace la política en esos cuartos de guerra, en esos war rooms, y lo que se vio, pues, no los dejó bien parados. Ese escándalo le permitió establecer a la campaña de Gustavo Petro que venían siendo grabados durante 9 meses seguidos de manera ilegal y a través de el hackeo. Durante la fiscalía de Francisco Barbosa, esta investigación estuvo prácticamente congelada. Y ahora, con la llegada de Luz Adriana Camargo, esta se ha reactivado. Y por eso fue que el presidente de la República la semana pasada dio su testimonio dentro de esta investigación. Nosotros aquí en A Fondo hicimos una entrevista en junio del 2022 con Gustavo Petro, cuando era candidato, días después de que había estallado ese escándalo de los Petrovideos. En esa entrevista, él contó cómo fue que los hackearon y quién podría estar detrás de esas grabaciones ilegales a su campaña. También reveló la manera como se financiaba su campaña y reiteró que era a través de préstamos y contó cuáles eran. Un escenario que hoy también está en entredicho por cuenta de los hallazgos del Consejo Nacional Electoral, según los cuales la campaña de Gustavo Petro habría omitido pagos por más de 1.200 millones de pesos en sus cuentas. Por considerar que lo que el hoy presidente dice en esta entrevista, cuando era candidato, es pertinente para entender lo que está sucediendo hoy con su campaña, hemos querido volver a reproducirla, para que ustedes vean cómo el hoy presidente hablaba como candidato sobre su campaña. Hace 2 días, la campaña electoral colombiana, que ya tenía sus ribetes tenaces, pugnaces, tuvo un nuevo capítulo. Una serie de videos que provenían de conversaciones privadas de miembros de la campaña de Gustavo Petro. Y no de ahora, sino de hace 10 meses. Es decir, se infiltró a la campaña de Gustavo Petro desde hace 10 meses y faltando una semana antes, esas informaciones, esos contenidos llegaron a varios medios de comunicación. Y como sucede con las salchichas, cuando uno las come, saben rico. Pero si uno se mete a ver cómo es que las hacen, con la tripa y la sangre de los animales, pues ya no son tan buenas. Y eso fue lo que pasó con estas informaciones o con este contenido audiovisual que se difundió por varios medios de comunicación y que, según muchos, pues es evidentemente una manipulación en favor de una campaña. Porque afecta a la otra.
Estos son algunos de los videos que han salido y que demuestran que en la campaña de Gustavo Petro, pues, no todo lo que se cosía adentro era la política del amor. La voz que ustedes van a escuchar es de Roy Barreras, senador por el partido de la U, o era un senador por el partido, elegido por el partido de la U, pero que hoy milita en el pacto histórico al lado de Gustavo Petro desde hace por lo menos 10 meses, como lo demuestran estos videos. Hemos podido averiguar que este video que van a oír es del año pasado. No hemos podido verificar la fecha, pero es del año pasado en momentos en que Alejandro Gaviria entraba a la coalición de la esperanza. Sobra decir que la coalición de la esperanza no se acabó por este video. La coalición de la esperanza se acabó por sus propias inercias. Pero haciendo esta salvedad, dejo escuchar a Roy Barreras. Miren lo que dice. Pongámosle la siguiente fecha a la movilización de mujeres, que es acción política clara. Pensemos tácticamente si hay que dividir o no el centro, si eso sirve de algo coger al abandonado Fajardo y traerlo, o más bien nos damos de frente contra Alejandro Gaviria. Decidan qué hacer, nosotros estamos listos para ir a la batalla. Quiero subrayar, primero, Vinicius, estoy completamente de acuerdo, aprendo todos los días. Quiero subrayar la frase de María Antonia Pardo a propósito de que hay mucho nerviosismo. Yo soy el primero, lo dije hace 8 días, en definir que Alejandro Gaviria es una amenaza electoral y vamos a ocuparnos de desmontar esa amenaza. Es desde luego un video muy ilustrativo sobre cómo es que se hace una estrategia de campaña. Una estrategia de campaña además que se inició hace casi que 10 meses. Muchas cosas han cambiado, entre otras Alejandro Gaviria hoy está apoyando la campaña de Gustavo Petro y desde luego el Centro Esperanza, pues no terminó como terminó por cuenta de esta estrategia. Ellos mismos se dieron la tarea por su propia inercia de acabar siendo totalmente insignificantes. Pero repito, oírlos hablar de cómo es que se hace una estrategia es lo mismo que sucede cuando uno pone un micrófono en el momento preciso en que se está diseñando la estrategia en un camerino de un equipo de fútbol. Tenemos hoy precisamente a Gustavo Petro, aquí en A Fondo, a una semana de estas elecciones, y la idea de esta entrevista era preguntarle por su programa de gobierno. Pero como reventó el escándalo, comencemos por el escándalo para ver si podemos meternos en sus temas, en los temas que nos interesan y que nos deberían interesar a los colombianos en una contienda electoral. Bienvenido, Gustavo. Vale, María Jimena, ¿cómo estás? Y a todos los y las oyentes. Lo veo muy tranquilo y aunque es evidente que hasta lo que se conoce hoy, pues no hay nada ilegal. Vamos a ver qué sale después. Y aunque muchos medios, o por lo menos uno, muy preciso, ha dicho que hay material para decir que hubo presuntamente un concierto para delinquir y que su campaña se convirtió, como ha dicho Rodolfo Hernández, en una banda criminal, lo que deja mostrar este contenido pues es cómo se hace la política con las tripas. Y cuando uno abre y ve las tripas de cualquiera, pues no se ve nada bien. ¿No cree que esto va a impactar su campaña y su posibilidad de llegar a la presidencia? Pues que si hay un delito, indudable, es lo primero que hay que analizar, porque como que durante 9 meses todas las reuniones estratégicas y no estratégicas hechas a través de la plataforma Colombia Humana de tipo privado, pues las que queremos hacer públicas, pues las publicamos en las redes, de tipo privado son conocidas por X, son interferidas, nadie, la plataforma no graba. Eso fue lo primero que verificamos, es decir, esas grabaciones no son nuestras. O sea, no hay un infiltrado dentro de la campaña como se inició, inicialmente se pensó. No existe.
ni hubo grabaciones nuestras que dejáramos en algún computador o en la misma plataforma, no. La distancia en el tiempo, porque esta campaña ha variado en todas sus fases, es decir, los protagonistas son diferentes. Luego, pensar en que una persona de las que estuvieran en esas reuniones fue la que hizo todo eso, algún ayudante de esa persona, etcétera, no es posible. Y son grabaciones hechas sobre la pantalla. Eso significa que alguien, digamos, entró como cualquier otro de los invitados, pero sin que nos diéramos cuenta, iba grabando sobre la pantalla durante 9 meses. Eso no lo hace una persona sin oficio, así sea muy hacker que sea. Durante 9 meses significa una profesionalización para estar siguiendo al detalle día a día las reuniones y grabándolas. Entonces, esa es la realidad, vamos a ponerlo así, alguien, puede ser en plural, ajeno a la campaña, profesionalizado, es decir, dedicado exclusivamente durante 9 meses a grabar las reuniones que de manera privada realizábamos en la plataforma Colombia Humana. ¿Usted es consciente de que esto sí tiene un efecto sobre la campaña, a pesar de que haya sido, como usted dice, un hecho producto de un delito? Sí. Pero, ¿usted cree que esto va a afectar a la campaña? ¿Lo va a afectar a usted personalmente? Pues hay una oportunidad, digamos, para la sociedad. De mí, durante todos estos 9 meses y antes, y con otro tipo de campañas, que es meter muchísimos millones incluso de dólares en las redes a través del WhatsApp, el Facebook, decirle a millones de colombianos y colombianas que yo les voy a expropiar sus bienes. Eso es lo que dicen. Fotos donde dicen que estoy con Pablo Escobar completamente, incluso hasta envidio la musculatura que tendría en aquella época donde era un flaquísimo. Me decían el flaco por allá con 81, 82. Que voy a quemar iglesias, que voy a volver a Colombia como Venezuela, que me voy a volver un dictador, etcétera, digamos, las variables que han metido construyendo miedos en una parte muy grande del electorado. Pues cuando usted mira esos, digamos, tienen 9 meses, imagínate las centenares de horas que tienen guardadas, y ni un video, ya van más de 48 horas, ni un video que refuerce o reafirme alguna de esas indicaciones, ni uno que me muestre a mí como un corrupto, comprando votos o haciendo quién sabe qué negocio raro por ahí, ninguno. Y entonces, ¿qué significa eso? Que prácticamente nos desnudan, ¿cierto? A través de un delito nos desnudan completamente, porque 9 meses de interceptación de reuniones privadas, pues es casi un desnudo completo. Solo faltó que grabaran mis noches. Grabaron una donde aparece precisamente su esposa Verónica Alcocer regañándole a usted, diciéndole no sea terco, no sea tan izquierdoso, necesita aflojar en esa parte para poder conquistar el voto de las mujeres de estrato 3, 4, 5 y hasta 6, dice sí. Verónica. No sé si usted la ha oído. No he oído el video, pero me acuerdo de la conversación. Se hace la contracampaña, ¿sí? Entonces, me parece que el tema comunicacional hay que ajustarlo. Yo pienso que no hay que tan despreciar ese tema del centro, aunque hay que apuntarle a gente que no sale a votar, ¿sí? Eso también es cierto, y todo va a sumarnos. O sea, lo que no podemos es despreciar los votos, porque si nosotros despreciamos porque es que están en estrato 5 y no en estrato 1, es que están... Nos vamos a volver a equivocar, se los digo porque nos vamos a volver a equivocar, y con el respeto de mi señor marido, él en eso es bastante terco, bastante testarudo, bastante izquierdoso, ¿sí? Y él solo con lo que tiene ya demostró 2 campañas, no puede. Si son 5 te va a decir, pues puta, por un voto.
de pronto ese voto no era del estrato 1, ¿me entiendes? O sea, eso no, nosotros tenemos que aterrizar si el proyecto lo queremos llevar a cabo y si él quiere el proyecto, ¿sí? Y todos los que estamos aquí. Pero entonces hasta eso, digamos, las conversaciones con mi esposa, ¿eso qué significa? Pues que me desnudaron y no han podido confirmar ninguna de las aseveraciones que a millones de colombianos le han hecho a través de las campañas mentirosas. Ni aparece una conversación donde esté yo pensando en algún tipo, pensando, ¿no? Diciendo algún tipo de ¿cómo se llama? De expropiación. No aparece un solo hecho delictivo, no aparece que voy a quemar iglesias, no aparece que me voy a volver dictador, que voy a cambiar el articulito. Ahí no aparece nada de eso. Pero vamos por partes, porque eso me parece muy importante para tocar todos los elementos que han integrado lo que yo he llamado incluso la petrofobia. Vamos al primero. Hay un audio con un video de Roy Barreras, que además publica Gustavo Gómez en su Trino también, y que también publicó la revista Semana, y creo que hasta El Tiempo, en donde se ve a Roy Barreras diciendo que había miembros del pacto histórico yendo a las cárceles para hablar con extraditables con el propósito de prometerles la no extradición. Eso es en el mes de abril. Es una grabación reciente, el mes de abril, que es cuando, si tú miras bien la grabación, no le ponen el principio, sino solo empieza cuando dice miembros del pacto histórico van a las cárceles. ¿Quiénes son esos miembros del pacto histórico? Lo que él está diciendo antes de esa grabación es: la prensa va a decir que miembros del pacto histórico van a... Y ahí sigue lo que sigue. Pero le quitaron el pedacito, que ya es torvo, digamos, ya es oscuro. Claro, para dar la impresión de que es que nosotros mismos estábamos diciendo que habían miembros del pacto. No, lo que está ahí analizándose en esa reunión donde yo no estoy, que es de parlamentarios, ahí están, sí. Varios parlamentarios están ahí, es lo que la prensa y exactamente un medio de comunicación va a sacar, porque nos lo han dicho, ya nos han entrevistado, etcétera, alrededor de unas visitas de Piedad Córdoba. La prensa decía: Piedad Córdoba visita extraditables para negociar la extradición. Esa era la noticia. Hay una reunión de crisis, se llama así, para establecer cuál va a ser nuestra defensa, y Roy está hablando de cuál va a ser nuestra defensa, que no es decir que la extradición es imperialista ni nada de eso, sino que no es cierto, que hay que rechazarlo tajantemente. La actitud que yo tomé ahí, porque lo hice públicamente, ese es el pedazo, digamos, privado de las discusiones, pero la actitud que yo tomé públicamente es separar a Piedad Córdoba de la campaña. Lo dije, y hasta la fecha así ha sido. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos certeza en ese momento de si eso era cierto o no. Pero no es cierto. Pues fíjate que cuando... Es cierto que ella fue a la cárcel a visitar a su hermano. Entonces, eso ya no lo supimos fue después, porque la misma prensa lo publicó. Sí. Y entonces ahí dicen que yendo a la cárcel a visitar a su hermano, que está preso, habló con dos extraditables, dieron el nombre, lo que pasa es que yo no me acuerdo los nombres. Sí. Esos tipos son recientes. Y entonces la prensa va y habla con los señores esos que dicen que ella visitó, y los señores niegan completamente el tema. Nunca jamás Piedad Córdoba les habló sobre algún tipo de transacción sobre la extradición. Es decir, los que se vieron ahí. Que pasaron, y quizás un saludo, pero no más. Porque ella iba a ir a visitar a su hermano, que está preso, ya sabemos también por qué. Todas esas circunstancias es lo que me hicieron separar a Piedad de la campaña, porque yo no tengo certezas de lo que está pasando. Y lo hice de manera preventiva. Pero esa frase, digamos, de Roy, que es lo que tú me preguntas, pues precisamente lo que está anunciando es lo que va a decir la prensa, porque ya sabíamos. ¿Y cuál es nuestra respuesta? Nuestra respuesta fue esa. Como no tenemos certezas, suspendimos a Piedad Córdoba de la campaña. Después se comprobó que no fue cierto, que ella no, o por lo menos dijeron los extraditables, que dicen que ella visitó, que no, eso nunca ocurrió.
pues eso tampoco está muy probado, pero en fin, esa es una decisión de la campaña que me parece que es bueno aclararla. Pero entonces fíjate que el análisis de prensa de ayer no es cierto. O sea, no es que nosotros estemos diciendo que miembros del pacto histórico fueron a cárcel, no. Lo que estamos diciendo es que la prensa va a decir eso. Solo que cortan el pedacito, y entonces eso es lo que no me gusta. Por eso yo le pedí a la revista Semana que publicara todo, que la gente pueda ver ahí todo, hasta los regaños que me pegan, los que yo pego también, porque también me defiendo, pero digamos, el que pueda ver todo y no editen, porque al editar están induciendo algo que no se está diciendo. Claro, pero hay evidencias incluso por parte de varios periodistas que han ido trabajando el tema de Piedad, de que Piedad Córdoba sí habló con ellos y que hay unas incluso grabaciones. Yo no tengo las certezas. Digamos, lo que yo puedo decir aquí, yo también tengo muchas dudas. Y el error quizás es mío, porque Piedad Córdoba no estaba en nuestros círculos. Es más, ella no me quería ni 5. Por eso, además, entonces, acá ella vino a decir que usted le rogó que entrara. Pues yo, digamos, yo la verdad lo que yo sentí en ese momento de configuración de la lista es que ella había sido agredida como yo por el procurador Ordóñez de manera arbitraria. Había la sentencia de la CIDH nos da la razón, porque ella era de elección popular, y que teniendo la oportunidad de presentar una fuerte lista, mitad mujeres, todo lo que habíamos dicho, pues que era también una oportunidad de resarcirla del daño ocasionado por este señor fascista. Y aplicar la sentencia, digamos, en cierta forma recuperar, indemnizar la víctima. La verdad, yo creo que me equivoqué porque no sabía que todo el paquete que venía con ella, pues que hemos venido sabiendo, iba a resultar. Hay cosas que a mí no me gustan. Yo pedí una investigación del pacto histórico y la separación de ella de la campaña. Tengo que confesarte que hay cosas que no me gustan, pero yo no tengo certezas. Entonces, y si usted es presidente, claro, sí, político y además posible presidente, pues no puedo estar hablando de mis dudas. Ya habrá el momento en que las dudas se vuelvan certezas, de acuerdo a las investigaciones. Pero si usted llega a ser presidente de este país y le toca posesionar el 20 de julio al discurso de posesión del nuevo Congreso, ahí estará Piedad Córdoba. ¿Usted qué dice? Claro. Y ella si eso tendrá pasa. Un juez natural. Natural es una mala palabra, un juez institucional, que es el que juzga a los congresistas, ¿no? Entonces, investiga y juzga, que es la Corte Suprema de Justicia. Entonces, todos estos temas pasan indudablemente a la Corte Suprema de Justicia. Y ya, se ha rumorado mucho, pero también son rumores, no tenemos ninguna certeza que allá en Estados Unidos estarían haciendo un proceso, etcétera. No me gusta que una senadora de la República esté supeditada a la justicia extranjera, para nada, y no por lo que se pueda imaginar la gente, sino que no me gusta eso, no me gusta lo que ha pasado alrededor mío. Sí. Yo no he caído en eso por puro instinto casi, entrampamientos, todas esas cosas que yo mismo descubrí que hacen, y uno de esos fue un debate que yo hice en el Congreso, pero digamos, ahí hay algo que no me gusta, que es sórdido y que al final es la justicia la que tiene que resolver. ¿Qué fue lo que vio ahí? Okay. No, pues el día del acto en el que nada los tales mexicanos esos que venían con un maletín de plata. Que yo denuncié en la columna. Sí, y que querían era verse conmigo, pues yo me imagino que donde alguien caiga en la trampa, pues me meten en un cuarto y ya, cae la DEA y entonces hay un maletín con plata ahí y yo sin saber. Y mira el escándalo que hubiera habido, pues se acaba la campaña. Pero si hubo fotos que se tomaron, yo creo que usted está pues en esas fotos. Eso dice aquí Piedad Córdoba. Sí, yo no sé bien, digamos, sé la historia. Sé que los señores esos querían
entrevistarse conmigo y creo que eso era un entrampamiento. Pero al final nuestro instinto, digamos, porque y un poco los protocolos de seguridad no permitieron eso y no ocurrió. Y menos mal no ocurrió porque no estaría aquí hablando contigo. El hecho de que sea una senadora del pacto histórico que ande con billetes y con la maleta llena de billetes, $70,000 en un... o sea, que eso es normal. A una semana de las elecciones, porque eso fue una semana antes del 29. Pues, ¿tú crees que alguien, digamos, que esté conmigo, se le ocurre una visible? Pues por cualquier persona por ahí lo... Es más, cualquier persona tampoco lo hace. Porque eso es un problema. Todos sabemos que viajar con... Eso tiene un límite, unos protocolos en cada país. Y a una semana de elecciones alguien tan visible lo hace. Pues no me gustó realmente. Y, bueno, él ya dio sus explicaciones y allá creo que hay en Honduras un proceso alrededor del tema. Le quitaron el dinero y durante un mes tiene que argumentar cómo es que consiguió ese dinero. Y entonces, pues simplemente es un daño a la campaña. Eso es un daño a la campaña. A una semana hay quien pensará que eso era para mí. Nosotros no necesitábamos eso. Incluso ya habíamos llegado al tope. Y estaba un mes de la campaña, pues financiado todo lo que era la campaña hasta ahí, que terminaba el 29. Esperábamos un buen resultado y salió. Digamos, unos esperaban más, pero digamos, nosotros no necesitamos dinero. Y el dinero de las campañas nuestras ha sido recogido básicamente, casi todo, por endeudamiento. O sea, nosotros nos hemos endeudado. ¿Cómo es eso? Se endeuda uno con los bancos. Al principio fue con las cooperativas financieras. Después, bueno, esos dos bancos nos han prestado casi hasta el tope. ¿Cuáles bancos? El Banco Bogotá ofreció, no sé exactamente porque es el gerente el que maneja esas cuentas, el Banco Sudameris, Confiar Cooperativa. Hay otras cooperativas, en este momento no tengo los nombres, y ellos han sido los... Y nos prestó Caracol Televisión. ¿Caracol Televisión? Sí, para cuñas. O sea, para pagarles las cuñas. Pero esos préstamos, en las contabilidades es un préstamo. Y eso ha sido casi, yo te estoy hablando del 95-97% de la financiación de la campaña. Cuando llegas al tope ya no puedes, así te ofrezcan, no puedes porque ya te metes en un ¿Y ustedes ya habían llegado al tope entonces? Ya habíamos llegado al tope y ya estaban los gastos listos. Entonces, digamos, claro, en esas campañas también, sobre todo cuando compran votos, pues obviamente esa plata no está en la contabilidad. Y ese es el gran problema de la corrupción en Colombia. El otro miedo que circunda la campaña de Gustavo Petro tiene que ver con una frase que usted mismo dijo en el 2017, cuando no era candidato, ni siquiera candidato de hace 4 años, pero la dijo. Y miren lo que dijo. La pregunta es, estas reformas vitales que nos permitirían entrar a una era de paz, ¿las puede hacer el Congreso de la República que tenemos? Sí, ni siquiera pudo cumplirle el acuerdo de paz de la FARC, que es pequeñito, solo era la JEP y eso. Pues no nos digamos mentiras, no son capaces. Por tanto, si yo soy presidente de Colombia, el primer acto, el primer día es convocar un referéndum ciudadano con una sola pregunta. ¿Quiere usted, sí o no, convocar una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia? Que si la mayoría dice sí, nos permite convocarla para hacer esta reforma. No es una Asamblea Nacional Constituyente como la del 91. No es reunida en el centro de Bogotá. Tiene que ser una constituyente territorial, porque ese es el gran vacío de la Constitución del 91. Lo local, la democracia local, tiene que ser territorial, acotada. No es una reforma de todo. La Constitución del 91 tiene ventajas en muchísimos temas. ¿Acotada a qué? A estas reformas. La salud, la educación,
la justicia, la nueva economía, que podríamos hablar otro día de qué significa esa nueva economía, pero me he metido estos días a tratar de explicarlo, que es salir del petróleo y entrar a la producción, y la política. Esa frase se ha entendido como una demostración de que usted, cuando llegue al poder, va a hacer todo lo posible por pasar un articulito, como lo hizo Álvaro Uribe, y quedarse en el poder y transformarse en un chavista. No, ni siquiera la declaración del 2017 tiene que ver con eso. Porque yo nunca he... No, usted lo que dice es que va a arreglar ahí, mejor dicho, que usted lo que quiere es hacer una constituyente para cambiar y no muchas digo que cosas. yo quiera hacerlo porque no era candidato ni estaba pensando en serlo. Yo acababa de salir de la alcaldía. Pero uno hace constituyentes para reformar y quedarse en el poder. Porque ahí en ese momento había un debate y yo no era parlamentario tampoco. Yo estaba desempleado y embargado, además, con problemas para llevar la comida a la casa, bastantes. Pero en ese momento había un debate, se suscita por las reformas a la justicia, recuerdo yo, y la política. Entonces siempre la reforma a la justicia y la reforma a la política se hunden en el Congreso. Llevamos como 20 años así. Incluso ahorita acaba de hundirse como 2 veces la reforma a la justicia en este periodo. Entonces, cuando ahí entonces se suscitó un debate y varios sectores políticos, nos pronunciamos de que entonces debería haber una constituyente exclusivamente para la justicia y para la reforma política si el Congreso no la aprobaba. Yo me pronuncié un poco ahí. Pero eso no tenía que ver ni con la reelección, ni tenía que ver conmigo, ni tenía que ver con que yo no estaba pensando en ser presidente. Yo empiezo a entender que puedo ser presidente de Colombia en la segunda vuelta presidencial del año 2018. Porque cuando entré como candidato en ese 2018, yo estaba pensando que iba a haber una consulta popular, la propuse con De la Calle y con Fajardo. Y yo lo que quería era que mi fuerza, que no era mucha, 2 millones y pico de votos, ayudaran a Humberto De la Calle a ser presidente. Yo pensé que él era el que iba a ser presidente por la paz y todas esas vainas. Y entonces me tiraron la puerta en las narices. No, que no, que no. Entonces yo quedé ahí engargolado siendo candidato y le fui ganando. Y ya cuando empecé a ver que ya no era 2, sino 4 y pico que saqué, y después, dije, entonces yo sí podría establecer una coalición de mayorías y ganar al uribismo, porque era lo que teníamos al frente, la candidatura presidencial. Es ahí cuando yo empiezo a sentir que sí puedo ser presidente de Colombia. Cuando en el 17, en el 16, yo lo que tenía era problemas para llevar el mercado a la casa, porque no me había robado un peso de la alcaldía. Y yo pensé que eso me iban a invitar a las universidades y que iba a dar conferencias de mi experiencia. Yo, muy ingenuo, terminé, fue embargado, como 10 veces me embargaron. Multas de, no me acuerdo, $100 millones, imagínate. Y me decían en redes, bueno, ¿y por qué no la paga? Pues sí, claro, ¿cómo va a pagar $100 millones? Pero eso tiene que ver es con la discusión. Pero la pregunta es, usted si llega a ser presidente, ¿usted se va a quedar en el poder? ¿Va a ser el articulito? ¿Va a irse después de 4 años o se va a meter a hacer el articulito como lo hizo Álvaro Uribe? Igual que en mi alcaldía, me fui a los 4 años. Y no he vuelto a ser candidato a alcalde, porque también hubiera podido. Porque ahí sí se puede, ¿no? Se puede, después de un periodo se puede ser candidato a alcalde. No más, ya hice mi experiencia, la mostré. Unos dicen que mala, el pueblo bogotano piensa que es buena, porque si no, no estaría en estos niveles electorales en Bogotá, altísimos. Pero ya, y si hacemos la presidencia, la intención es el tránsito hacia una sociedad en paz, democrática y con justicia social. Yo le pongo a la justicia social y climática, porque ese tema lo he introducido en los debates políticos desde el 2011 y toca, porque esta humanidad se puede desaparecer si no habla de justicia climática. O sea, usted 4 años entrega el poder. Sí, señora. La otra... Ojalá una persona que continúe con las reformas.
y no me pase como con el metro. Que fíjate que... Metro de Peñalosa. Sí, se lo tiró. ¿Qué tanto afecta el hecho de que se hayan filtrado audios en donde, pues repito, se ve cómo es que se hace la política? Y como con las salchichas, pues se ve que es esa punta de tripas y de sangre. Y lo que se ve no es bueno. ¿Usted no cree que esto va a afectar dramáticamente la carrera por la presidencia y que a usted lo va a afectar? Estás hablando de los videos, todo está... Pues mira, y la política del amor queda un poco destruida. La revista, no, y te voy a explicar, pero la revista, o quienes tengan eso, claro que, digamos, imagínate, o sea, en plena, faltando 10 días, y tienen todos 9 meses de grabaciones nuestras, todo lo que pueden hacer. Ya esta mañana sacaron ahí mi mujer regañándome porque soy terco. Digamos, esto no había sucedido, yo creo que en la historia política del mundo. Esto es típico de Goebbels, de los nazis. O sea, ¿quién ordena grabarnos durante 9 meses? Eso no es una persona, no es un hacker, por muy bueno que sea. No, es que estuvo 9 meses dedicado a esa tarea, o sea, que le pagaron y no es una persona. Estaba paga para poder hacer eso. Entonces, pero digamos, lo que hay allí no es difamación. Puede que haya gente que propaga, no es que hay que difamar, no, nosotros nunca hemos difamado. Cuando yo hago una crítica, es porque hay una prueba, un argumento. Nosotros no estamos, incluso yo en alguna de esas grabaciones seguro que no sale, pero él siempre había advertido, aquí no quiero campañas para destruir personas. Uh-huh. Que a mí sí me las han hecho y mira hasta en qué magnitud. No quiero campañas para destruir personas, es con la verdad. Que el señor Fico nombró al señor de la oficina de la mafia como secretario de seguridad. Está preso, lo cogieron preso, confesó, se sometió a la justicia, lo dijo y ya salió libre. En un debate me dijo Fico, ¿y usted está seguro que está preso? Claro, él como diciendo, claro, yo no sabía que lo habían liberado, pues había cumplido la condena. Uh-huh. Pero cumplió la condena es que él mismo confesó que era miembro de esa oficina. Uh-huh. Entonces, de esa oficina de la mafia, al frente de la seguridad de la ciudadanía de Medellín, digamos, es de una magnitud, pero eso no es una difamación. Es un proceso judicial con confesión, con sometimiento a la justicia y con pena cumplida. Es un tema para debatir, digamos, públicamente. O ahora este señor Rodolfo, es que él mismo se ataca a él. Pues nosotros no somos, digamos, ese señor habla cada día, pasa unas vainas. Pero el señor Rodolfo ha dicho que ustedes son una gavilla criminal. Sí, pero ¿y por qué? No, es que él dijo en Estados Unidos, ayer dijo, uh-huh. A partir de esas grabaciones donde no aparece ningún delito. O sea, puede decir que aparecen estrategias de defensa, uh-huh. Pero no aparece ningún delito, sino ya estaríamos... Y entonces el señor allá en Estados Unidos dice, no vuelvo a Colombia porque estos señores son una banda criminal, o sea, el pacto histórico es una banda criminal y me van a acuchillar. Nosotros cuando hemos producido un hecho de violencia en las campañas electorales, nosotros nos han matado la gente. El listado es larguísimo. Nos han hostigado la gente, nos han amenazado la gente en todo el país. Y nosotros nunca hemos hecho eso respecto a los contrincantes. Nosotros nos han golpeado la gente, hay gente en las fotos chorreando sangre. Nunca jamás ha habido un acto, sino la prensa me lo titularía todos los días. No. Y entonces, ¿cómo se le ocurre a este señor que es que lo vamos a acuchillar? A mí me ha tocado subirme con blindaje a las tarimas. Suspendí las manifestaciones por eso, porque la imagen es demasiado horrible. Entonces, un señor hablando a 10,000 personas y con una cortina de blindaje entre las personas y yo. Y eso no es la idea en una manifestación. Y la humanicé, digamos, la campaña, pero este señor entonces dice eso en Estados Unidos.
Yo no sé quién le creerá, pero digamos es delirante. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Óscar Acevedo. Por Spotify, director de estudios Latam y Latin X, Javier Piñol. Lead the Content Development, Nacho Gil. Lead the Productions Operations, Camila Justo. Lead the Programming, Promotions and Editorial, Thais Tavara. Producción, Sara Barrett. Supervisión, Sofía García Ramos. Business Affairs, María Valero. Por Marketing, Marta Rodríguez y Martín Jaramillo. Design Manager, Ángel Acevedo. Comunicación y prensa, José Echeverry y Eugenia Rojas. Editorial, Patricia Cordero. Legal, Janet Vázquez. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.